Hoy es el Día del Emprendedor, me dicen ahí, Luigi, así que bueno, gracias. Y hay una pregunta también de Luis Guevara que dice, ¿cómo puede acceder a sus consultas? Entonces, nosotros tenemos diferentes formas y diferentes modelos de negocios para que los pacientes accedan a llamando al doctor. Nuestro modelo de negocios preferido es que para el paciente sea gratis, nuestra consulta, que para el paciente sea gratis. Entonces, ¿cómo hacemos para que para el paciente sea gratis? Encontramos partners y aliados que quieran pagar por el servicio. Entonces, por ejemplo, ¿a quién le vendemos el servicio? Y también les pido que si conocen alguna de estas empresas, me las recomienden y me las manden. ¿A quién le ofrecemos el servicio? A aseguradoras de salud, al gobierno, a empresas que tengan muchos empleados para que le puedan brindar este servicio a sus colaboradores, aseguradoras de salud, ya lo dije, aseguradoras de otros rubros también, ¿no? Entonces, lo interesante es que encontramos que paguen las aseguradoras para que luego los pacientes, los usuarios finales, tengan acceso al servicio de manera gratuita. Cuando esto no ocurre, también hay una opción para que el paciente pague y pueda acceder a la consulta, que sería un modelo de negocio B2B, B2C y B2B. B2B es business to business, entonces yo business, mi empresa le vende el servicio a una aseguradora que es otro negocio, otra empresa, y así logramos que el paciente final sea un servicio gratuito. Si estamos hablando de un modelo de negocio B2C, esto es importante que lo sepan, tienen que aprender cómo son los modelos de negocio, B2B, B2C, toda esa terminología la tienen que conocer. Y B2C es business, nosotros al cliente, directamente le vendemos una suscripción al cliente, ¿sí? Y acá nos pregunta Giomar, ¿cómo fue al inicio para desarrollar la plataforma de Llamando al Doctor y cómo hacen uso del pago? ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de que tenemos que nuestro principal modelo de negocios es B2B, nosotros plataforma de pago tenemos, usamos Mercado Pago también, pero principalmente al inicio y especialmente durante mucho tiempo, quien nos pagaba a nosotros eran estas grandes empresas que yo les comentaba, estas aseguradoras, ¿sí? Pero al inicio, que fue hace 5 años atrás y cuando el coronavirus no existía, para nosotros fue muy difícil instalar este tema de telemedicina porque la gente desconocía telemedicina y desconfiaba. Ahora que está el coronavirus, muchas hipótesis que nosotros teníamos sobre la telemedicina se mejoraron, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo antes, hace 5 años, hace 4 años, tenía que evangelizar sobre la telemedicina. Tenía que convencer a mis clientes de que la telemedicina era útil. Hoy, cuando no hubo otra opción en el mundo más que acceder a consultas a través de telemedicina, esa primera fricción que yo tenía con mis potenciales clientes desapareció, ¿no? Y cómo hicimos para desarrollar la plataforma fue algo muy difícil, porque es difícil encontrar el proveedor tecnológico para eso, ¿sí? Lo que yo recomiendo es cuando se están iniciando un proyecto nuevo, tengan un equipo propio de IT, un equipo de IT in-house, o sea que dentro del equipo fundador haya alguien de IT, porque si no es muy difícil y es muy costoso. Por suerte encontramos un muy buen proveedor que nos acompaña desde ese entonces, hace más de 5 años, y tenemos una muy buena relación, pero eso fue difícil. Hay que encontrar un buen proveedor, que tenga un buen precio, que entienda que estamos iniciando, ¿no? Y siempre el concepto de MVP, que es el producto mínimo viable, no sé si también lo conocen, seguro que sí, pero eso es importante porque hay que desarrollar y hay que gastar lo mínimo posible para poder validar nuestra hipótesis. Yo decía, ok, para mí que el paciente llame al médico es un negocio. Bueno, bárbaro, Ingrid, perfecto, esa es tu idea, tráeme el primer cliente. Entonces ahí conseguí el primer cliente. Veo que algunos levantaron la mano, les doy la palabra. A ver, primero al señor Yomar Bert. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo está? Espero que tenga un buen día. Mi nombre es Giomar y
Soy un egresado de la universidad. Mi pregunta es lo siguiente. Cuando uno se pretende desarrollar plataformas web o aplicativos para un modelo de negocio, es lo más interesante en la actualidad. Y al inicio, ¿cómo es que pudo conseguir al desarrollador capaz de programar? ¿Le costó mucho trabajo? Porque en la actualidad cuesta mucho trabajo conseguir desarrollador. ¿Cuál es el consejo o de qué manera usted me aconsejaría poder buscar un programador para poder desarrollar la idea, ¿no? Porque ahorita lo que estoy desarrollando es por WordPress, pero no se tiene total autonomía para seguir adelante en este camino, ¿no? Del tema virtual, del negocio virtual. Eso sería mi pregunta, doctor. Gracias, muchas gracias por tu pregunta. Es una pregunta muy interesante porque, como les mencionaba anteriormente, es difícil encontrar al partner tecnológico. Muchas veces nosotros no venimos del área de IT y tenemos una idea que queremos desarrollar. Entonces, para encontrar a esta software factory que nos desarrolle el servicio a nosotros mismos, tenemos que hacer varias entrevistas. Tenemos que sondear el mercado, tenemos que hablar con varios proveedores para que nos hagan una propuesta y nos indiquen no solamente cuánto nos van a cobrar, sino entrevistarlos a ellos y entender, por ejemplo, ¿tienen un pensamiento lógico? ¿Me están planteando soluciones posibles? ¿Me acompañan en esta idea del MVP o me quieren vender una solución muy majestuosa y muy grande que me va a costar muy cara y solamente lo están haciendo para cobrarme más? Entonces, eso es importante a tener en cuenta. Es muy difícil y también es muy difícil tener un equipo propio de tecnología dentro de la startup porque hay pocos recursos a nivel mundial y hay mucha demanda cada vez más. Entonces cada empresa compite con Amazon, con Mercado Libre, con las mejores empresas para conquistar a los desarrolladores. Entonces es muy difícil. Lo ideal es tener un amigo desarrollador a quien convencer y que sea socio y sumarlo en sociedad a nuestra empresa. Así que bueno, espero que te sirva ese consejo. ¿Quién más levantó la mano? Hay una persona más, el señor Becker. Buenas noches. Primeramente agradecer por la charla, doctora, y a todos los presentes que nos dieron la bienvenida con la iniciativa de los presentes. Tengo dos preguntas puntuales. En este salto que usted menciona, ¿no? De la idea y a la ejecución de una startup o de un emprendimiento, más allá de las partes técnicas del desarrollo del mercadeo, de la simulación, incluso de la propuesta de valor, ¿cuáles son estas aptitudes a las que nosotros tenemos que abocarnos para poder dar ese gran salto que muchos quisiéramos dar, ¿no? De una idea hacia una ejecución? Y la segunda parte, ¿cuál es la personalidad que usted asumió para que usted se enfoque en un solo punto de que esta idea realmente iba a funcionar? Aunque yo sé que todos los emprendedores han pasado por una etapa de que no funcionaba realmente, ¿no? O que no conseguía algo en sí. ¿Y cuál es lo que le motivó a seguir ahí perseverando y la personalidad más que todo? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Para mí la personalidad es fundamental, ¿no? Y la personalidad creo que se basa, la de cualquier emprendedor, en dos grandes áreas. Por un lado, ser optimista, y por otro lado, ser perseverante, no rendirse nunca, y la constancia, ¿no? Eso está asociado a ser perseverante. Pero uno no puede ser necio. Entonces siempre hay un equilibrio entre yo tengo una idea, soy perseverante, soy optimista. ¿Cuántos años estoy hasta que la idea se convierte en un negocio? 100 años no. Entonces hay que saber identificar esa fina línea. Pero así como les comentaba que yo soy emprendedora desde que me acuerdo, ustedes seguro también se sienten identificados con esto que yo estoy contando. Porque, por ejemplo, yo en la escuela primaria o en la escuela secundaria, si había que resolver un problema, yo me postulaba. Si teníamos que vender, teníamos que juntar fondos para algún viaje de egresados y teníamos que vender docenas de empanadas o docenas de alfajores.
Entonces yo organizaba esa venta y además yo proponía que cada una venda 5 docenas, yo vendía 20, ¿no? Entonces esa actitud proactiva, esa actitud positiva, siempre tirar para adelante está buenísimo. Pero esto que vos decís, que a veces las ideas no funcionan, te voy a contar cuándo no funcionó llamando al doctor. Yo venía con esta idea en la cabeza hacía mucho tiempo, hacía años. En ese momento era 2014, así que yo hacía 6 años más o menos, 5 años que tenía la idea en la cabeza. Y un amigo ingeniero me dijo, basta con la idea, llévala a la realidad. Y me puso en contacto con una software factory. Y en ese momento mi modelo de negocios era diferente, era B2C. Yo pensaba que los clientes iban a ser los pacientes, que un paciente iba a querer pagar para hablar con el médico. Pero en Argentina el sistema de salud es gratuito. Es gratuito o bien uno ya paga su cobertura médica y no tiene ganas de pagar nada más. La concepción de salud en Argentina es gratis. Entonces yo hice mi MVP, lo desarrollé, me costó $12.000 que los invertí de mi propio bolsillo, ahora me están preguntando también ahí por los inversores y ahora les voy a contar. Pero no funcionó. Entonces yo estaba trabajando de médica, que era lo que sabía hacer, juntaba dinero porque sabía ser médica y hacía guardias y hacía consultorios y pude pagar estos $12.000 para hacer el MVP. Pero cuando tuve el MVP listo, nadie lo quiso usar el sistema y ni siquiera yo, como médica, me animaba a decirle a mis pacientes que si querían hablar conmigo, paguen a través de mi propia aplicación. Entonces, ahí tuve que pivotear. Y esto es algo bueno para los emprendimientos. Entonces, la personalidad optimista, perseverante, no darse por vencido, sí. Yo veía que era una necesidad, la del paciente hablar con el médico. Entonces le encontré la vuelta para que el paciente quiera usar mi servicio y pagando no era la forma. Entonces ahí cambié el modelo de negocios y lo convertí en B2B. Ahora está de moda los emprendedores y yo quiero que todos sean emprendedores, pero también nosotros tenemos que entender si es algo que nos gusta o es algo que no nos gusta. Si es algo que tenemos las ganas y la personalidad de afrontar los fracasos, de chocarse contra la pared 1000 veces. Por ejemplo, hoy tuve una reunión donde no me fue bien, ¿no? Entonces, un cliente que yo intentaba que sí, y me dice, mira, yo no quiero este servicio. Y me bajoneé y me puse mal, pero después ayer me acordé que tuve una reunión muy buena y que voy a tener otro cliente y así es la vida del emprendedor, pero es un sub y baja de emociones y tenemos que estar muy atentos a las frustraciones. Así que un poco es eso la personalidad. Les reitero, para ser emprendedor hay que tener una figura pública. Nosotros tenemos que decir qué estamos haciendo, tenemos que contar, tenemos que mostrarle al mundo nuestras pruebas, nuestros errores, nuestros éxitos también, ¿no? Para que se pongan contentos. Entonces, voy a ir viendo otras preguntas que me fueron haciendo por acá. Si busqué inversionistas para hacer crecer mi startup o usé mis propios fondos. Yo para hacer el MVP usé mis propios fondos, que fueron $12.000. Y después, yo soy oriunda de una provincia de Argentina, pero me mudé a Buenos Aires a hacer la especialidad. Y hay veces que lamentablemente las cosas ocurren en la capital de Argentina y no en el interior. Y yo estaba en Buenos Aires para hacer mi especialidad y me quedaba un año para terminar mi carrera mi carrera de formación médica. Estaba yo siendo jefa de residentes en mi hospital y dije, este es el momento para anotarme a todos los concursos. Ya hacía 3 años que me venía anotando a concursos y nunca ganaba. Me anotaba a los concursos y si había 5 premios quedaba sexta. Si había 3 premios quedaba cuarta. Yo decía, déjame última, pero no me dejes tan cerca del premio. Pero me anoté, me seguía anotando, iba escuchando feedback, entonces me decían esto así, no, esto quizás sí. Escuchaba feedback, ajustaba. Hice mi pitch, iba a todos lados con mi deck para pitchar el proyecto y conseguí inversión de $350.000 en fines del 2016. Y ahí dejé la parte asistencial de la medicina y empecé a trabajar en Llamando al Doctor. Hoy hay muchos fondos de inversión, así que si tienen proyectos tienen que estar muy atentos
porque hay muchísimos fondos de inversión, pero lo bueno es siempre contar bien el proyecto, que sea claro, que se resuelva una necesidad realmente necesaria. Otra pregunta. Para ser emprendedor tienes que enfocarte en algo que quieres solucionar como un problema. Usted, doctora, ¿en qué se enfocó en los pacientes, pero no todos tienen acceso a una red de comunicación? ¿Cómo logra llegar a todos los usuarios? Nuestro propósito como llamando al doctor es democratizar el acceso a la salud. Democratizar el acceso a la salud. Esto significa que más personas puedan acceder. Pero también tenemos que ser realistas y sabemos que no vamos a poder llegar a toda la población. Entonces, hoy todavía hay gente que no tiene acceso a internet, hay gente que no tiene acceso a un teléfono inteligente como para poder hacer la videollamada. Pero esas son problemáticas ya casi estructurales de nuestros países, estructurales de cada región, y nosotros no podemos resolverlo. Pero lo que sí hicimos fue que cada persona que tenga un celular con internet pueda tener acceso a un médico, ¿no? Y estamos trabajando para que esas personas cada vez sean más y cada vez nos utilicen el servicio mucho más. Les cuento que el año pasado atendimos a 500.000, medio millón de pacientes. Durante la pandemia cumplimos un rol fundamental, que lo estamos cumpliendo todavía, en acercar la salud a la población, en contener, en hacer el seguimiento de los pacientes COVID positivos. Así que fue muy interesante. Bueno, me hacen otra pregunta que es si hay una edad determinada para emprender. No, no hay una edad determinada para emprender. Hay muchos artículos que dicen que la edad ideal para emprender es a los 40 años, cuando uno tiene experiencia en algo, ¿sí? Si yo quisiera emprender sobre construcción, no podría hacerlo porque no conozco nada de la construcción. Voy a emprender, se me ocurre que puedo descubrir un nuevo material para hacer edificios. Pero yo me pongo a hacer eso y como no sé nada, no soy experta del tema, no me va a ir bien. Entonces ustedes se tienen que focalizar en ser expertos del tema. Y por eso el New York Times y todos los medios de Estados Unidos dicen que la mejor edad para emprender, o los emprendimientos que se emprenden a esa edad, a los 40, son los más exitosos, porque es alguien que ya tiene experiencia, que ya identificó ese escalón que estaba roto. Entonces, por ejemplo, yo en un hospital donde trabajaba y me daba cuenta que había muchas fallas. Entonces yo, identificando las fallas que había en el hospital, podía generar soluciones. Pero si nunca hubiese trabajado en un hospital, nunca hubiese descubierto qué oportunidad había por mejorar, ¿sí? Entonces, si uno es experto en el área que quiere emprender, va a ser mucho más fácil. Así que no hay una edad para emprender. Se puede emprender en cualquier momento de la vida. Otra pregunta. Si una persona necesita atención en el mismo momento, ¿tiene esa aplicación una guía para que la misma persona lo aplique? Una atención, me imagino, de emergencias. Me parece que estás hablando como si fuese una reanimación o algo así. Nosotros no trabajamos con emergencias médicas ni urgencias, trabajamos con todas patologías de baja complejidad. Pero si alguien con una urgencia nos llama y nos habla, nosotros por supuesto que le vamos a brindar atención y la vamos a guiar a esa persona en cómo tiene que hacer para atenderse ella misma o para atender a algún familiar que esté por ahí. Por suerte no nos ha ocurrido tanto así. ¿Cuáles son los costos de consulta en llamando al doctor? ¿Varían de acuerdo a la especialidad? Los costos de consulta son variables según el país, ¿no? Pero es un costo muy accesible. Si lo tenemos que poner en dólares para que tengamos todos más o menos una referencia, vamos a hacer $1, nunca se sabe, más o menos $5 por consulta, ¿no? Y no varían por especialidad, sino que son comunes a todas las especialidades. Pero recuerden que ese modelo de costo por consulta es un modelo de negocios pequeño dentro de nuestro modelo de negocios B2B, donde el paciente no paga nada. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Siguiente pregunta para la abogada Pamela Caraza. ¿Cómo obtengo la firma digitalizada?
Gracias, Roberto, perdón, gracias a la doctora también. La firma digital la podemos obtener actualmente de dos maneras, a través del RENIEC, obteniendo un DNI electrónico. Debemos complementarlo adquiriendo una lectora de DNI, y adicionalmente a través de las entidades de certificación. Estas pueden verificarlas en la página web del Indecopi. Hay un ítem especial acerca de la firma digital, y ahí van a poder verificar toda la lista. Son aproximadamente 50 entidades que están actualmente autorizadas por el Indecopi para poder otorgar certificado digital. A través de estas empresas pueden accederlo, googleándolo, pueden encontrar cuáles son las que están actualmente en el Perú acreditadas. Muchas gracias por su respuesta. Siguiente pregunta para la doctora Ingrid Brilleler. ¿Qué ha sido lo más difícil de emprender? Conseguir el primer cliente. Conseguir clientes. Es muy difícil. Es muy difícil porque hay que convencer a los clientes que confíen y que contraten tu servicio. Un placer, doctora Pamela, que ahí la veo que está conectada. Disculpe que había acaparado las preguntas, le pido mil disculpas, pensé que era... bueno, les pido disculpas, pero ahora seguimos, Roberto, entonces con tu moderación. No se preocupe, doctora. Siguiente pregunta para la doctora Pamela Caraza. ¿Cuál es la desventaja de las SACs respecto a los demás regímenes societarios? La desventaja básicamente es el tema de los aportes. Los aportes están limitados en las SACs. ¿Por qué? Porque no podemos realizar aportes de cualquier bien. Pero precisamente las SACs están pensadas para aportes dinerarios y bienes no inscribibles. Porque para la transferencia de otros bienes como una casa, un vehículo, se necesita la fe pública, que otorga, en este caso es el notario. Es ese tercero que va a dar fe de que la transferencia se está realizando en efecto, de acuerdo a las normas vigentes y con la voluntad de las partes. Como aquí se trata de una inscripción de una sociedad de manera directa para su acceso al registro, se ha obviado el tema de la escritura pública y por ende se obvia también una transferencia de bienes que impliquen mayores formalidades. Entonces, únicamente en las SACs tenemos el aporte de bienes muebles no registrables y de dinero. Muchas gracias por su respuesta, doctora Pamela. La siguiente pregunta es para la doctora Ingrid Brilleler. ¿Tiene competencia o ha surgido alguna competencia en su entorno, en el rubro que se encuentra? Si es así, ¿cómo maneja la competencia? Sí, competidores hay un montón y han surgido también muchos competidores en el último tiempo, entonces es difícil manejar la competencia porque hay algunas cosas que tienen fortalezas, hay algunas cosas que no, que nosotros tenemos fortalezas, pero lo importante es siempre conocer a tus competidores, conocerlos, evaluarlos bien y saber qué es lo que te diferencia de ellos, ¿no? En qué vos sos mejor o por qué te tienen que contratar a vos versus contratarlos a ellos, ¿no? Estudiar la competencia siempre es bueno y siempre hagamos lo que hagamos, algún competidor va a haber, así que hay que estar muy atentos. Muy bien, doctora, muchas gracias por su respuesta. Penúltima pregunta para la doctora Pamela Caraza. ¿Cuál es el monto mínimo de capital para constitución de una SACs? Bien, no hay un monto mínimo, por decirlo. Es más, no necesariamente nosotros podemos realizar el aporte de repente, el primer aporte, un teléfono celular o un módulo. O sea, no existe un monto mínimo. El tema de los aportes va a ser y lo va a determinar las personas que van a conformar la empresa. Muchas gracias por su respuesta. Última pregunta para la doctora Ingrid Brilleler. ¿Cuáles son sus próximos desafíos como emprendedora? Bueno, una pregunta muy interesante. Nuestro próximo desafío es abrir operaciones en México. Me encuentro en México actualmente. Vine a abrir operaciones acá. Bueno, ese es el próximo desafío, abrir operaciones en otro país y un país muy, muy grande como México. Muchas gracias, doctora. Doctora Brillet, le agradecemos por compartir con nosotros su experiencia y su emprendimiento a cargo de Llamando al Doctor.
Y muchas gracias también, doctora Pamela Caraza, por compartir con nosotros tan importante tema, ¿no? Que es la constitución de empresas. Y muy bien, también agradecemos a los asistentes que han participado con sus preguntas. Y doctora Brillet, quisiera decir algunas palabras antes de despedirnos. Gracias a todos, excelente esta jornada, muy interesantes las preguntas, gracias por la invitación, un placer estar acá con todos y ojalá haya más emprendedores todo el tiempo abriendo compañías, fundando empresas, teniendo socios, así que los animo a todos y les dejo mi mail también para que me puedan escribir si necesitan algo. Un saludo muy grande. Muchas gracias, doctora. Doctora Pamela Caraza, quisiera decir también unas palabras antes de despedirnos. Bien, gracias Roberto. En primer lugar a la organización, gracias a la doctora Ingrid, la verdad muy interesante su aporte al emprendimiento y éxitos en México ahora, que estoy segura que lo van a tener. Y nada, cualquier adicional estamos aquí para ayudarlos. Agradecida también a nombre de la SUNAR. Gracias, doctora, por sus palabras. A continuación, ya para cerrar el evento, las palabras de clausura a cargo de la doctora Carmen Sandoval Pinto, subdirectora de Capacitación Registral de la SUNAR. Doctora Sandoval, bienvenida. Le escuchamos. Bueno, nada más agradecer y en esta pequeña clausura, rescatando una de las ejemplos que nos dio la doctora Ingrid, que la curiosidad ahora tenía un nombre y es emprendimiento. Eso me ha quedado y creo que a todos los asistentes, muchas gracias. Ya sabemos de que los emprendedores han nacido con algo que se llama curiosidad. Y Pamela, nuevamente recojo de ella esta disposición que tenemos en la SUNAR para poder formalizar todos los sueños y las curiosidades que tengan todos los emprendedores. Le voy a pedir a Pamela que deje su contacto por si quieren posterior información. Y la SUNAR pues se complace en tener este tipo de ambientes virtuales para poder conectarnos. Y seguimos entonces conectados, gracias a la doctora, gracias doctora Ingrid, doctora Pamela, y muchas gracias Roberto. Doy por clausurado este evento. Hasta luego. Muy bien, agradecemos las palabras de la doctora Carmen Sandoval, subdirectora de Capacitación Registral de la SUNAR. Ahora sí, muchas gracias por su participación y su tiempo. Que tengan todos muy buenas noches.